Hace muchos, muchos años, cuando el mundo estaba lleno de maravillas, había un gigante llamado Anteo y un pueblo de chiquitirrines, 1 millón o más de personas muy pequeñas llamadas pigmeos, cuya medida no era mayor que 15 o 20 centímetros, quienes, a pesar de sus diferencias con el gigante, vivían juntos y en santa paz, como buenos hermanos. Muy lejos, lejísimos de nosotros, allá en el centro del tórrido del África. Estos pigmeos tenían pequeñas ciudades con calles de menos de 1 metro de ancho, pavimentadas con diminutas piedras y con casas que no eran mayores que jaulas de pájaros. Los pigmeos plantaban trigo y otras clases de granos que, cuando crecían y maduraban, se levantaban por encima de sus cabezas, igual que los árboles grandes hacen con nosotros. Si un tallo de trigo caía sobre un infortunado pigmeo, podría ocurrir lo peor. Cuando no le aplastaba, le hacía pedazos o por lo menos le causaba un gran dolor. Su vecino, llamado Anteo, era grande, muy grande. Llevaba como bastón un tronco de pino, cuyo diámetro medía unos 2 metros. A los pigmeos les gustaba hablar con Anteo muchas veces al día. Algunos de ellos volvían la cabeza y, haciendo bocina con las manos, gritaban: «Hola, hermano Anteo, ¿cómo estás, amigo?». Cuando la vocecita del pigmeo llegaba a sus oídos, el gigante contestaba: «Muy bien, hermano pigmeo, gracias», con una voz de trueno que hubiera derribado las murallas del templo más fuerte si no hubiera venido de tan alto. Anteo siempre estaba dispuesto a hacerles favores. Por ejemplo, cuando querían que girara las aspas de sus molinos, el gigante no tenía más que soplar. Anteo quería a los pigmeos y los pigmeos querían a Anteo. ¿Quién podría pensar que seres de proporciones tan diferentes vivieran unidos con vínculos de amistad y simpatía recíproca? Una vez se sentó sobre 5.000 pigmeos, pero fue solo un accidente desafortunado, del que no se pudo culpar a nadie, por lo que los pigmeos no se lo tomaron en cuenta, pero sí le pidieron al gigante que tuviera mucho cuidado al sentarse. La única preocupación constante para los pigmeos era el estado de guerra en que vivían con las grullas hacía muchos siglos. Había sido necesario modificar las tácticas y el armamento con los adelantos del arte militar. Por ejemplo, cabalgaban en liebres y usaban puercoespines para la batalla. Anteo solía permanecer neutral durante los combates, mientras no viera que la suerte de las armas se mostraba favorable a los enemigos de los pigmeos, porque entonces se dirigía al lugar de la pelea y de un manotazo decidía el suceso en favor de sus hermanos. Anteo era hijo de la madre tierra, y ella le dio el don de recobrar sus fuerzas con el contacto con la tierra. Por esto le encantaba dormir de forma de montaña. Un día, Anteo estaba recostado entre sus amiguitos. Su cabeza descansaba en un extremo del reino de estos y los pies llegaban al otro extremo. Los pigmeos subían encima de él, se asomaban por su boca cavernosa y jugaban con su pelo. A veces el gigante se dormía y roncaba como una tempestad. Durante uno de estos ratos de siesta, un pigmeo vislumbró algo a mucha distancia y miró con mayor atención. Primero creyó que era una montaña y se preguntó cómo podía haber crecido tan deprisa, pero enseguida se dio cuenta de que la montaña se movía. Al acercarse a aquella mole, comprobó que se trataba de una forma humana, no tan grande como Anteo, es verdad, aunque sí de enormes proporciones. El pigmeo salió corriendo a toda prisa hacia la oreja del gigante y cerca de su cavidad gritó muy fuerte: «¡Hey, hermano Anteo! Levántate enseguida y coge tu bastón. Ahí viene otro gigante dispuesto a luchar contigo». «Oh», gruñó Anteo, medio dormido. «Nada de tonterías, amiguito. ¿No ves que estoy durmiendo? No hay nadie en la tierra gigante que me asuste». El extraño caminaba directamente hacia Anteo. Llevaba un casco de oro, unos discos pulidos en el pecho, una espada al costado, una piel de león a la espalda
y sobre el hombro izquierdo una maza. Toda la nación de pigmeos había visto ya la nueva maravilla, y un grupo de ellos lanzaron a la vez un grito. ¡Levántate, Anteo! ¡Arriba, huesos perezosos! La masa del gigante es mayor que la tuya, y sus espaldas son más anchas. Tememos que sea más fuerte que tú. Anteo no podía soportar que alguien dijera que otro tenía ni siquiera la mitad de la fuerza que se atribuía a sí mismo. Se levantó, vio al extranjero y dando un salto y un grito, dijo: ¿Quién eres tú? ¿Qué haces en mi tierra? El extranjero no dio muestras de preocuparse. ¿Cómo te llamas?, rugió otra vez Anteo. ¡Habla o te rompo la cabeza con mi bastón! Eres muy maleducado, gigante, contestó el extraño sin perder la calma. Y antes de irme tendré que enseñarte buenos modales. Mi nombre es Hércules. Voy de paso por aquí porque este camino conviene para mi viaje. Es el camino más corto para ir a donde quiero, que es el jardín de Hespérides, en el cual he de coger 3 manzanas para mi rey Euristeo. ¡Bribón! No irás más lejos de aquí, rugió Anteo, poniéndose encendido de soberbia, porque había oído hablar mucho del héroe aventurero y le tenía celos a causa de su fama. Te aseguro que no volverás tampoco al lugar de donde vienes. ¿De veras?, dijo Hércules. Sí, señor, y va usted a verlo muy pronto, le replicó Anteo, haciendo un gesto de cólera. Soy 50 veces más fuerte que tú, y mira, añadió dando un golpe en el suelo con el pie. Ya soy más fuerte, pero yo no mato enanos como tú. Te perdono la vida. Serás mi esclavo y servirás a los pigmeos. Entrégame las armas y también esa piel, que me haré unas albercas. Entrégame todo, y pronto. Ven a buscarlo, contestó Hércules, enarbolando su arma favorita. Entonces el gigante, poseído de ira y rechinando los dientes, fue hacia el bajero y descargó sobre él su pesado bastón con terrible violencia. Hércules paró el golpe con la maza y, como tenía más habilidad que Anteo, le golpeó con tal fuerza la cabeza que su adversario cayó al suelo. Los pobres pigmeos, que nunca habían soñado que alguien tuviera ni la mitad de fuerza que su hermano Anteo, se quedaron muy apenados. Sin embargo, apenas había caído al suelo, el gigante se levantó enseguida, intentó dar otro golpe a Hércules, pero falló y el bastón se quedó clavado en la tierra. Hércules apartó su maza. «¡Ven acá!», gritó Anteo. «Veremos quién es mejor en la lucha». «Ah, pronto voy a arreglarte», gritó el gigante, porque si había algo de que se ufanaba era de su habilidad en la lucha. Ambos gigantes rugieron. Primero cayó Hércules al suelo, después fue Anteo. El impacto de sus cuerpos y la vibración del aire destruyeron completamente la ciudad de los pigmeos. Hércules era más ingenioso que el otro gigante y había pensado ya en un modo de ganar. Cuando el gigante atacó, Hércules le cogió por la cintura con las 2 manos, lo levantó del suelo y, dando una sacudida de su cuerpo, asió al gigante por la cintura y lo levantó en alto, separándolo así de la tierra, ya que así perdía su fuerza. No es posible formarse idea de aquella escena. El coloso, antes tan bravo, tan esforzado y temible, se agitaba ahora en el espacio, con los pies en el aire, retorciéndose convulsivamente y gritando como un desesperado, hasta que quedó inmóvil como una montaña de arena. «¡Hércules ha matado a nuestro hermano gigante!», gritaron los pigmeos. Hércules no les hizo caso. Pensó que tal vez las voces eran grillos de pájaros que habrían salido, asustados de sus ruidos. Como Hércules había caminado mucho y se sentía cansado, después del combate se dejó caer en el suelo y se puso a dormir. La nación de los pigmeos decidió destruir a Hércules antes de que éste despertara. Todos los guerreros empuñaron sus armas
y se acercaron valientemente a Hércules, que seguía dormido. Un cuerpo de ejército compuesto de 20.000 arqueros se alineó para atacar de frente, con sus arcos preparados y las flechas dispuestas. Los capitanes ordenaron a otros soldados que recogieran palos, pajas, cañas secas y todo lo que pudiera arder, y la antorcha junto a la cabeza de Hércules. Los arqueros recibieron la orden de atacar apenas el enemigo se moviera. Cuando todo estaba ya dispuesto, aplicaron una antorcha combustible amontonado, que inmediatamente empezó a arder. Pero Hércules, cuando comenzó a oler la chamusquera, se levantó con su pelo encendido ya. «¿Qué significa esto?», gritó medio dormido todavía. En aquel mismo instante los valientes arqueros dispararon sus flechas, que llegaron silbando a la cara de Hércules como mosquitos de muchas alas. «¡Villano!», gritaron los pigmeos. «¡Has matado al gigante Anteo, nuestro gran hermano! Te declaramos la guerra a muerte y te mataremos aquí mismo». Sorprendido por el ruido de tantos miles de pequeñas voces, Hércules, después de apagar el fuego de su pelo, miró a su alrededor, pero no pudo ver nada. Sin embargo, mirando fijamente al suelo, logró por fin divisar la multitud de pigmeos a sus pies. Se inclinó, cogió al que estaba más cerca de su dedo y lo colocó en la palma de la mano. Le levantó a conveniente distancia para verlo mejor. «¿Quién demonios eres tú, amiguito?», preguntó Hércules. «Soy tu enemigo», respondió el valiente pigmeo, gritando todo lo que podía. «Te desafío a un combate en igualdad de condiciones». Tanto chocaron a Hércules las amenazadoras y los gestos bélicos del pigmeo que soltó una carcajada, la cual casi hizo caer a la pequeña criatura de la palma de la mano. Quedó impresionado por el valor del hombrecillo, ya que no podía dejar de reconocer la hermandad que en un héroe siente el uno por el otro. «Pequeño pueblo», dijo, «por nada del mundo quisiera causar daño a gente tan valiosa como ustedes. Sus corazones me parecen tan grandes que, por mi honor, me maravilla que puedan caber dentro de cuerpos tan pequeños. Los dejaré en paz. Daré 5 pasos al sexto, ya estaré fuera de su reino. Adiós, andaré con cuidado para no pisar a ninguno de ustedes». Allí los dejó, en su propio territorio, donde sus descendientes viven todavía, construyendo sus casas, acariciando a sus hijos y leyendo relatos de otras épocas. Quizás alguna vez lean algo de sus antepasados que vivieron cientos de años atrás y recuerden cómo se enfrentaron con tanto valor a Hércules que le asustaron y echaron de su país por haber matado a su amigo el gigante Anteo.